Muy buenas tardes y muchas gracias. Antes de empezar este evento, de exponerles mi visión y de pedirles que en esa visión y en este debate participen activamente, quisiera aprovechar para agradecer. El año pasado tuvimos muchas oportunidades de encontrarnos tanto con Juan Pablo Castañón como con Gustavo Arballo para platicar sobre la inversión en el país. El año pasado, a esta altura justamente, había en el país una profunda crisis de confianza y había una gran preocupación de que se nos cayera la inversión. Empezamos el año con 3 calificadoras, ubicando a México en perspectiva negativa, con muchas dudas de si seríamos capaces de alcanzar nuestra meta de crecimiento, con muchas dudas de si seríamos capaces de reducir la deuda como porcentaje del PIB y de alcanzar un superávit primario. En esos primeros meses del año, el diálogo con el sector empresarial y el diálogo en particular con la industria de la construcción fue muy relevante. El hecho de que no se perdiera confianza en el país, de que siguiéramos teniendo la capacidad de generar empleo, pasaba de manera muy cercana porque pudiéramos mantener el ritmo de inversión y que pudiéramos lograr que los compromisos de inversión no solamente se materializaran, sino que se incrementaran. Y en esos momentos difíciles y en otros que tuvimos en la segunda mitad del año, en donde enfrentamos el reto de las consecuencias de los sismos, su participación fue absolutamente fundamental. Participación en estados muy complicados, donde no habían mercados, donde no habían carreteras, en donde fue necesario no solamente hacer llegar dinero, sino hacer llegar la posibilidad de que ese dinero se tradujera en vivienda y en infraestructura. Por eso, antes de empezar, quisiera yo agradecerle a esta industria y a este sector lo mucho que han hecho por México. Muchísimas gracias. Quería dejarles en esta presentación 3 o 4 ideas, pero voy a hacer algunas modificaciones a la presentación. 3 leyendas urbanas circulan alrededor de México. La primera y muy importante: México siempre será un país en vías de desarrollo. Nos falta poco, casi llegamos, otro empujoncito, pero no terminamos de cuajar el modelo. Y la verdad es que sí se puede. Sí se puede que México sea potencia, sí se puede que México dé ese brinco, sí se puede que México construya esa plataforma en donde los mexicanos podamos alcanzar nuestros sueños. Segunda reflexión: este arroz ya se coció. Ya terminó la elección, ya no hay nada que hacer, ya vimos las encuestas y por lo tanto ya no vale la pena siquiera escuchar los debates porque no hay nada que hacer. Esa segunda idea tampoco es válida. Para sorpresa de todos ustedes, yo todavía no soy candidato. Apenas solicité mi registro a la candidatura el domingo pasado y estoy esperando que me contesten. Eso quiere decir que la elección no ha empezado y la elección se gana en la campaña y la campaña tiene resultados como impacto tienen las elecciones. Y el tercer elemento muy importante es que se piensa a veces que no importa quién gane, que la gente va a ser diferente cuando gobierne que como es como candidato. Y la verdad es que es bien relevante. Lo que hoy escuchen de nosotros, lo que escuchen de nosotros en las plataformas, es lo que se va a convertir en programa de gobierno. Y hay programas de gobierno que nos llevan hacia adelante y programas de gobierno que nos llevan hacia atrás. Y por eso vale la pena que pongamos atención a lo que escuchamos en foros como el que hoy nos convoca, porque de lo que aquí escuchemos es relevante que tomemos decisiones en términos de cuál es el país que queremos. La siguiente. Ahí podemos ver el mundo en 1910, un mundo que tenía un bajo nivel de ingreso y una baja esperanza de vida. Prácticamente todo el mundo concentrado en este cuadrante. Y podemos ver qué ha venido pasando desde entonces para tratar de entender qué es lo que explica el desarrollo de los países. Ahí vamos a ver la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, el centón con la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo estabilizador en México, cómo empiezan a acercarse China y la India, la crisis de 82, la crisis en México en 1994, la crisis en el mundo en el 2008 y finalmente cómo está el mundo hoy. Varias cosas llaman la atención en este recorrido. Lo primero que llama la atención es la gran dispersión. Cuando veíamos al mundo en 1910, el mundo estaba concentrado aquí, viviendo con poco dinero y con poca esperanza de vida. Hoy llama la atención que hay algunos que siguen viviendo como estábamos hace 100 años, pero llama también la atención que algunos alcanzaron un grado de desarrollo muy importante en calidad de vida y en ingresos. Y cuando tratamos de entender qué es lo que explica esta diferencia, lo que encontramos como una explicación fundamental es el Estado de Derecho.
En términos generales, mientras mejor el Estado de Derecho y mientras mayor la calidad en la facilidad para hacer negocios, mejor le ha venido yendo a los países. Eso quiere decir que hay algo en el discurso que tenemos que entender bien. Muchas veces se nos escucha hablar a los políticos y a los empresarios de la importancia del Estado de Derecho. Ahí queda de manifiesto que es relevante. Mientras mayor la calidad del Estado de Derecho y mientras mayor la facilidad para hacer negocios, mayor el nivel de desarrollo. Mientras menor la calidad del Estado de Derecho y mientras más difícil hacer negocios, menor el nivel de desarrollo. Eso quiere decir que las reglas del juego cuentan y que el cumplimiento de las reglas del juego es relevante. Y eso es lo que está al centro de esta discusión, de esta reflexión y de esta elección. ¿Queremos un país con Estado de Derecho o no? ¿Y qué implica? La siguiente. Estado de Derecho va mucho más allá de seguridad y va mucho más allá de corrupción. Estado de Derecho tiene que ver en muchas dimensiones con pobreza. Estado de Derecho implica el reconocer que un gobierno tiene muchos instrumentos, pero que vivimos en un país profundamente desigual. Y eso quiere decir que hoy hay millones de mexicanos que no tienen acceso a los derechos que nos asegura la Constitución. Pongo solamente un ejemplo. El artículo 3 de la Constitución nos da derecho a la educación preescolar, educación primaria, educación secundaria y a partir de 2022 preparatoria. Y sin embargo, si vemos la realidad del país, este es un país que con cargo a esa inequidad no ha logrado hacer vigente el Estado de Derecho. Hemos avanzado mucho en dar acceso. Si recordamos que en 1960 el 35% de la población no sabía leer, que en 1960 solo 1 de cada 5 mexicanos habían terminado la primaria, que en 1960 solo el 5% de la población había terminado la secundaria y solo el 2% de la preparatoria. Pone de relieve lo mucho que hemos avanzado, pero pone de relieve también lo mucho que nos falta. Sí se ha mejorado mucho, sobre todo en términos de primaria, sobre todo en términos de preescolar y sobre todo en términos de alfabetización. Pero seguimos lejos de hacer vigente el Estado de Derecho en materia de educación para darle a la gente lo que necesita, por lo pronto a nivel de preparatoria. ¿Cuál es el impacto de esta falta de Estado de Derecho y cuál es el reto que tendríamos que enfrentar hasta adelante? En México hay 48 millones de mexicanos que no terminaron la preparatoria. Esos mexicanos van a vivir 5 años menos que los que sí la terminaron. Van a ganar 41% menos de los que terminaron la preparatoria. Quien está en pobreza extrema en México, en 9 de cada 10 casos no terminaron la preparatoria. Quien no tiene seguridad social en México, en 7 de cada 10 casos no terminaron la preparatoria. Quien ocupa una vivienda sin servicios, en 8 de cada 10 casos no terminaron la preparatoria. Eso quiere decir que desde el punto de vista de derechos, la frontera entre estar incluido y no, desde el punto de vista de educación, tiene que ver con terminar y alcanzar ese grado. Para esos mexicanos, el debate de Estado de Derecho es acceso. Para quienes sí tuvieron acceso a la preparatoria, el debate es calidad. El debate es Internet, el debate es inglés, el debate es desarrollo de competencias para que tengan el rendimiento adecuado en ciencias, lecturas y matemáticas. Eso quiere decir que tenemos en muchos casos varios Méxicos y que esos varios Méxicos exigen un gobierno que lo entienda y que entienda que su responsabilidad es darle solución a los mexicanos que no tienen ese acceso pleno. Como el tema de la educación, podríamos haber hablado aquí de salud, de vivienda, de comunicación, de una serie de variables que definen Estado de Derecho, pero tenemos que hablar aquí de seguridad y de corrupción. La siguiente. 1997. Ese es México visto desde la perspectiva de la seguridad. Ese es México visto desde la perspectiva del número de homicidios por cada 100,000 habitantes en los diferentes estados. Vamos a ver dos cosas: cómo evoluciona la seguridad en México y cómo evoluciona el acceso de armas que se tiene en México en manos de la delincuencia organizada. 1997, problemas en el sur y problemas en el noroeste. Tenemos un buen arranque de siglo. La verdad es que la seguridad en México mejora de manera sustancial y se empieza a deteriorar a partir del 2008. Alcanza un primer máximo en el 2011. Y en 2011 lo que vemos es un país que tiene una inseguridad concentrada en el norte y en Guerrero, y un país al mismo tiempo que tiene un importante acceso de armas. Si vemos del 2011 en adelante, vamos a darnos cuenta de dos cosas. Primero, una recuperación importante y segundo, un deterioro igualmente relevante en el 2016 y en el 2017. Pero no es la misma geografía de violencia que teníamos en el 2011. La violencia se movió hacia el noroeste y hacia el sur.
Eso quiere decir que las causas que subyacen a la violencia se movieron también hacia el noroeste y hacia el sur. Pongo un ejemplo que pone de relieve lo importante de esta transición. El 20% del incremento en la violencia se explica por Baja California Sur y Colima, que eran estados que no estamos acostumbrados a ver como estados que implicaban un reto relevante en materia de seguridad. Esto quiere decir que cambiaron también los patrones de comercio y narcotráfico, que tenemos que hacernos cargo de esos cambios y que tenemos que meterlo en el análisis. Pero lo que no cambió fue el acceso de armas. Si vemos del 97 a la fecha, la cantidad de armas producidas en los Estados Unidos se incrementó de manera muy notable. Y eso quiere decir que para hacer frente al reto de seguridad tenemos que hacernos cargo de 4 elementos fundamentales. El primero de ellos, algo tenemos que hacer con las armas. En México se estima que tenemos entre 500,000 y 1.5 millones de armas en manos de la delincuencia organizada. ¿Eso es mucho o es poco? 500,000 armas en el extremo más bajo es 3 veces lo que tiene el ejército guatemalteco. 1.5 millones de armas es prácticamente lo que tiene el ejército canadiense, que tiene 1.7. Eso quiere decir que si queremos hacer algo en materia de violencia, tenemos que resolver el problema de las armas. Tenemos que hacer más sencillo quitarle los recursos a la delincuencia organizada. Hoy solamente puedo quitarle recursos a un delincuente si acredito que el bien es de él, que fue producto del delito y que él fue el responsable de cometerlo. Eso quiere decir que en 10 años que tenemos legislada la extinción de dominio en México, no hemos podido usarla en perjuicio del patrimonio de nadie vinculado con delincuencia organizada. Algo hay que hacer con el dinero. Algo hay que hacer en materia policíaca. Tenemos la mitad de los policías que necesitamos, ganando la mitad y no ofreciéndoles una trayectoria de vida que les dé confianza. Y tenemos que hacer algo que es bien importante y que no está de lleno en el debate público. Tenemos que homologar el lenguaje delincuencial. Hoy cada estado regula los delitos como Dios le da a saber, a su leal saber y entender. Y eso quiere decir que aun si tenemos buenos policías y ministerios públicos homologados, si no definimos el delito de la misma manera y si no lo castigamos de la misma forma, todos esos esfuerzos de homologación y de capacitación van a caer en un terreno que no va a ser fértil. Pongo 2 ejemplos. El segundo estado en el país donde hay más extorsiones es en Nuevo León. Y en Nuevo León no está tipificada la extorsión como delito. No sorprende entonces que veamos más extorsión en Nuevo León que en sus vecinos. Un ejemplo más cercano a casa. En el occidente, si vemos la incidencia de robo a casa-habitación, la mayor incidencia está en Jalisco. Si comparamos los castigos en Nayarit y en Zacatecas con Jalisco, encontramos que los castigos son mucho menores en Jalisco que en sus estados vecinos. No sorprende entonces que haya mayor incidencia. Si queremos dar mejores resultados, tenemos que construir un consenso político que nos permita que hablemos el mismo idioma en materia delincuencial. Siguiente tema en materia de Estado de Derecho, corrupción. Un tema que es además absolutamente central para este foro. Un tema que prevalece en la contratación, sobre todo en la obra pública. Y un tema que ustedes y nosotros exigen que se modifique. El prestigio de la industria de la construcción y el prestigio del sector público pasa porque logremos un proceso de contratación transparente. Un proceso de contratación del que ustedes se sientan orgullosos, del que ustedes se sientan tranquilos, del que ustedes y nosotros podamos dar cuentas claras. Que no tengamos en México ninguna duda nunca de que la obra pública y la industria de la construcción es una industria honorable, que lo único que pretende con su actuar es que le vaya bien a México. Podemos ver varios ejemplos de países que tenían retos de corrupción como el nuestro y que lo superaron. Y que lo superaron haciendo 5 cosas. 5 cosas que podríamos hacer también nosotros. No hay ninguna razón para pensar que estamos condenados a ser un país que no pueda con éxito enfrentar la corrupción. ¿Cuáles son esas 5 cosas? La primera, hacer más fácil recuperar lo robado. Aquí hay una raíz común entre la inseguridad y la corrupción. De nuevo, la ley de extinción de dominios debiera de permitir que el funcionario público que no puede explicar el origen de sus recursos lo pierda y que se puedan usar esos recursos para lo que originalmente fueron destinados. Segundo y muy importante, autonomía de los ministerios públicos. Aquí en este foro ustedes oyeron hablar a otros candidatos y lo que se acostumbra en política es decir, yo voy a meter a la cárcel a fulano o a sutano. Eso no es Estado de Derecho. Estado de Derecho es decir, yo estoy dispuesto a que si fallo, un ministerio público autónomo me pueda procesar y meterme a mí a la cárcel.
Si queremos vivir en un país en donde nadie esté por encima de la ley, el primero que tiene que poner el ejemplo es el presidente, y reconocer y respetar la autonomía del Ministerio Público para que esta instancia pueda llamarlo a cuentas incluso a él. Si tenemos un presidente que piensa que puede instruirle al Ministerio Público a quién debe de procesar, ese no es un país en el que debiéramos estar dispuestos a vivir y no es un país que va a ser exitoso en combatir la corrupción. Tercer elemento y muy importante, necesitamos certificar nuestra evolución patrimonial. Eso no quiere decir una 3 de 3, eso quiere decir que nuestra declaración patrimonial sea consistente con nuestra declaración fiscal, que las dos sean consistentes con las manifestaciones externas de riqueza y que las tres sean consistentes con el registro público de la propiedad. Si encontramos consistencia en los 4 elementos, si la declaración patrimonial, la manifestación externa de riqueza, la declaración fiscal y el registro público de la propiedad, los 4 dicen la misma cosa, es muy probable que estemos frente a la presencia de un funcionario público honesto. Si en los 4 encontramos discrepancia, es muy probable que estemos frente a la presencia de un funcionario público que tenga que dar muchas explicaciones. Naturalmente, penas más severas y contrataciones abiertas. Un mes antes de irme a la Secretaría de Hacienda, hicimos público el 100% de todos los contratos que firmó el gobierno federal. Ese espacio de transparencia permite que podamos darle seguimiento a la planeación, ver reflejada la planeación en el presupuesto y ver reflejado en el presupuesto cada uno de los contratos que suscribimos, y es central para que generemos confianza respecto a lo que estamos contratando. La que sigue. Necesitamos invertir más y mejor en infraestructura. México hoy invierte el 2% de su Producto Interno Bruto en infraestructura, y lo que vemos es que los países que crecen más invierten el 4%. Eso quiere decir que México tendría en la siguiente administración que pasar del 2 al 4 en términos de la inversión que haga como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero tiene que hacer otra cosa distinta. Tiene además que hacer una buena planeación. Y aquí la verdad es que cuando Arballo platicó de las muchas consultas que hicieron para elaborar su programa, habló de diálogos que se tuvieron con el sector público, entre otros con el anterior secretario de Hacienda, que era una gente muy consecuente, muy razonable, muy abierta a escuchar los planteamientos que tenía siempre la industria de la construcción, y empezamos un proceso que tenemos que culminar. El problema en México no está en el financiamiento. México tiene la capacidad de financiar grandes proyectos de infraestructura, y un ejemplo en el que voy a abundar es el aeropuerto. El problema está en la falta de proyectos, y la falta de proyectos es resultado de la falta de planeación. Y la falta de planeación implica, para corregir, una arquitectura que permita que esté en la mesa la academia, que esté en la mesa el sector privado y que esté en la mesa el gobierno, para que no sea cuello de botella la falta de proyecto, para que no sea cuello de botella la falta de visión de largo plazo. Hoy tenemos los mecanismos financieros para que cualquier proyecto que sea bancable encuentre financiamiento. Tenemos Fibra, Cibra, Secades, Banca de Desarrollo, la Bolsa, 2 bolsas. Eso quiere decir que el proyecto que tenga rentabilidad podía ser financiado, y el que no la tenga podía ser apalancado a través de APPs o con recursos presupuestales. Pero lo que nos falta en México es planeación. Planeación que se traduce en mala obra pública. Planeación que se traduce en carreteras que no llegan a ningún lado, hospitales que no se pueden usar por la temperatura, bibliotecas que no se pueden usar por la humedad. Pero hay una excepción a este ejercicio de planeación, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. En todos mis años de servicio público, el aeropuerto de la Ciudad de México ha estado presente. Cuando yo era funcionario público, a punto de irme a estudiar el doctorado en el sexenio del presidente Zedillo, de hecho regresando el doctorado, ya el presidente Zedillo decía: vamos de una vez a anunciar que no hay otro lugar para hacer el aeropuerto que en Texcoco, para que no haya ninguna duda ni ningún desgaste y que pueda la siguiente administración empezar con la construcción del aeropuerto. Desde entonces para acá, se han pasado más de 20 años, toda mi trayectoria de servicio público. Y en toda esa trayectoria era evidente que el aeropuerto solamente se podía hacer donde está. Es un tema de gestión del espacio aéreo. El aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto actual de la Ciudad de México son incompatibles. Las 2 pistas del aeropuerto de la Ciudad de México son incompatibles entre sí. Para todo efecto práctico, el aeropuerto de la Ciudad de México no tiene 2 pistas, tiene 1,5 pistas. Y eso quiere decir que no se pueden usar simultáneamente. Si el aeropuerto es incompatible en sus 2 pistas, lo es también con Santa Lucía.
No hay manera de resolver el problema del aeropuerto de forma distinta que como lo estamos resolviendo. No hay ningún otro predio, no hay ninguna otra alternativa técnica que la que se está escogiendo. Y es una obra de la que debiéramos de sentirnos profundamente orgullosos. Es una obra además profundamente mexicana en sus soluciones y en sus retos. Era un proyecto muy retante. Tener un aeropuerto con 3 pistas simultáneas era algo que era imposible hace 15 años. Era un problema técnico bien difícil de resolver. Si uno se pone a pensarlo, casi es para no volverse a subir un avión. El reto técnico es dirigir un avión que pesa 400 toneladas y que con separación de 1 minuto atrás del otro va a dirigirse exactamente al mismo punto, ya sea para aterrizar o para despegar. Y lo que queremos hacer con el nuevo aeropuerto es que no sea un avión atrás del otro separado por cada minuto. Lo que queremos es que sean 3 aviones dentro de ese minuto los que tengan operaciones. Técnicamente hablando, esa es una solución que se alcanzó en el mundo, insisto, en la última década y media. Este va a ser el primer aeropuerto con 3 pistas simultáneas operando fuera de los Estados Unidos, con un enorme reto técnico para hacerlo, porque siendo el único predio en donde se podía construir, implicaba desde el punto de vista técnico que superáramos un reto de suelo. Claramente el suelo donde se va a construir el aeropuerto de la Ciudad de México es un suelo bien complicado y la forma de resolverlo nos la dio la propia ubicación y los materiales que la Ciudad de México permitía, nos lo dio la tierra volcánica y el tesontle. Implica cambiar literalmente todo el suelo para darle al aeropuerto el soporte que requiere en términos de su operación. Implica reinventar nuestra realidad hídrica en el Valle Metropolitano, porque el aeropuerto en el predio actual, o más bien el predio donde se está construyendo, era un vaso que de manera natural regulaba hídricamente a la zona del Valle de México. Eso se va a tener que resolver de otra forma, como se va a tener que resolver de otra forma la comunicación del aeropuerto. Y en todos esos retos técnicos está el orgullo de la ingeniería mexicana, que encontró la forma de resolver el reto del suelo, que encontró la forma de resolver el reto hídrico, que encontró la forma de resolver el reto de comunicación y que le permite a la Ciudad de México, al Valle Metropolitano y al país tener un aeropuerto que le ofrezca al mundo el doble de operaciones que las que tenemos hoy. Eso es lo que de manera muy clara está en juego en esta elección. Nos vamos hacia adelante con una visión de un país moderno, competitivo, que le confía a sus ingenieros, a su ingeniería y a las soluciones que podemos darle, o le damos para atrás, no 15 años, 30, que es el momento en donde con toda claridad tendríamos que haber empezado a construir un nuevo aeropuerto para la zona metropolitana del Valle de México. Le damos para adelante a una visión de un país que tenga capacidad de duplicar el número de visitantes que llegan a la zona del Valle Metropolitano, o nos condenamos a una mala comunicación sin que podamos darle salida a lo que hoy el mundo y México nos está pidiendo. Le regateamos mérito a la ingeniería mexicana de resolver los retos que el aeropuerto planteaba y nos echamos para atrás pensando que eran irresolubles, o prestigiamos a la ingeniería mexicana y le decimos al mundo, en estas condiciones complicadas, México resolvió su reto técnico, su reto financiero y tendrá uno de los aeropuertos y una de las obras de infraestructura más importantes en todo el mundo. Ahora, ¿qué tenemos que decir también? Al mismo tiempo que resolvemos lo financiero y lo técnico, tenemos que resolver la parte de transparencia. Tenemos que tener involucrados en el aeropuerto a muchos ojos para que no haya absolutamente ninguna duda. ¿Cuáles ojos? Los de los tenedores de deuda. ¿Cuáles ojos? Los que inviertan a través de fibras. ¿Cuáles ojos? Los que de manera independiente están supervisando la obra. ¿Y cuáles ojos? Los de toda la ciudadanía frente a la cual el nuevo aeropuerto se está construyendo para que no haya en él un solo elemento de duda que empañe lo que sin duda será una de las obras más importantes de la ingeniería mexicana para presumirle al mundo. Aquí hay muchos de quienes están involucrados en ese proceso y todos ellos deberían de recibir de nosotros un homenaje por su creatividad, por su inteligencia y por su talento, y yo ya acá se los brindo y les agradezco. Y termino ya muy rápido con 2 reflexiones últimas. La primera, ya me habían escuchado decirlo al principio, ya terminó la elección porque ya salieron las encuestas. 2 reflexiones, esta va a ser una elección corta,
va a ser una elección que dure solo 3 meses. Constitucionalmente, la elección más corta que hemos tenido en nuestra historia. Para estas alturas, en los últimos años, ya habían empezado las campañas. Aún ya habiendo empezado las campañas, tuvimos en México 3 elecciones competidas. Y en esas 3 elecciones competidas se observa una regularidad que es interesante. La primera, el que iba punteando en el 2000, a esta altura del partido perdió. El que iba punteando en el 2006, a esta altura del partido, por cierto, ya saben quién, perdió y va a volver a perder. Y el que iba punteando en el 2012 perdió 20 puntos. Eso quiere decir que un buen primer trimestre de elección no es garantía de un buen segundo trimestre. Y si uno tuviera que escoger entre un buen primer trimestre y un buen segundo trimestre, sin ninguna ambigüedad, lo que conviene es un buen segundo trimestre. Allí es donde se ganan las elecciones. Tercera lección, no importa lo que digan los políticos en campaña. Al final, los políticos no tienen credibilidad, no es relevante lo que prometan, va a ser diferente el ejercicio de gobierno de lo que están prometiendo. Solamente el 4% de los votantes creen que los políticos van a cumplir sus promesas de campaña. Yo aquí les preguntaría, ¿quién cree que yo voy a cumplir mis promesas de campaña? Es un poquito más que el 4%, quiere decir que voy bien. Pero es bien preocupante, y es bien preocupante en el sentido de que tenemos que lograr que en esta elección la gente escuche, la gente contraste, y la gente escoja entre 2 modelos de país que son completamente distintos. Lo que escuchemos en campaña va a ser relevante. Las visiones de país son profundamente contrastantes. Y si nosotros revisamos en el mundo, nos llevamos la sorpresa de que los políticos sí cumplen su palabra. Si revisamos las plataformas en campaña y la contrastamos con los programas de gobierno, el nivel de cumplimiento de la plataforma de campaña en el programa de gobierno es muy elevado. En foros como estos, por mucho tiempo se discutía si a Trump había que tomarlo en serio o literalmente. Y lo que hemos visto es que a Trump había que haberlo tomado en serio y literalmente. Y eso es cierto de cualquier político que se plante frente a ustedes. Hay que escucharlo porque lo que diga en campaña se va a parecer a lo que trate de hacer el gobierno. Y eso quiere decir que si escuchamos a un candidato que diga que va a cerrar el aeropuerto, es muy probable que lo haga. Si escuchamos a un candidato que diga que le va a dar para atrás a la reforma educativa, es muy probable que lo haga. Si encontramos un candidato que nos diga que la amnistía es la mejor forma de resolver el problema de seguridad, es muy probable que lo intente. Si encontramos un candidato que diga que el cuidado de las finanzas públicas es irrelevante, es muy probable que nos ponga en una crisis de finanzas públicas. Por contra, si encontramos un candidato que ofrece certidumbre en finanzas públicas, que ofrece ir para adelante en términos de un modelo de planeación que nos dé certeza y que se haga con limpieza, que le apueste a la educación como motor de crecimiento y a que México sea un país en donde el talento sea lo que impere, y que le apueste también a que la certeza permita que la inversión llegue a buen puerto y genere empleo y combata pobreza, es muy probable que lo haga también. Entre esas 2 visiones vamos a escoger, y yo estoy cierto que en México no nos vamos a equivocar y que le vamos a apostar, ir hacia adelante, y yo les agradezco mucho que me hayan escuchado.